Hola, mucho gusto. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la NIA 720, responsabilidades del auditor con respecto a otra información. Somos el grupo número 4, estamos integrados por Karin Chinchilla, Magda Ralac, Frida de Juan, Carla Pop y mi persona Astrid Castro. Esperamos de su atención para la siguiente presentación. En esta NIA tenemos lo que es el alcance, donde trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no financiera. Esta última pues es distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente. El propósito en sí de la NIA 720 es establecer las responsabilidades del auditor al revisar otra información incluida en el informe anual. Este estándar busca que el auditor detecte y pueda comunicar cualquier contradicción o error material en esta otra información. Mis compañeras más adelante les van a ir describiendo mejor la norma. Gracias. Continuando con las responsabilidades del auditor en relación con otra información, estas serán aplicables con independencia de si el auditor obtiene la otra información antes o después de la fecha del informe de auditoría. También las responsabilidades del auditor según esta norma no constituyen un encargo que proporcione un grado de seguridad sobre otra información, ni imponen al auditor la obligación de obtener un grado de seguridad acerca de la otra información. También en las disposiciones legales o reglamentarias puede imponer el auditor obligaciones adicionales en relación con otra información que quedan fuera del alcance de esta norma. Esta norma también no se aplica a anuncios preliminares de información financiera, documentos de ofertas de valores, incluidos folletos. En un ejemplo de estos documentos de ofertas de valores podrían entrar las acciones de mercado. Objetivos: una vez que ha leído y considerado la otra información, el auditor tendrá en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. También si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría, y deberá responder de manera adecuada cuando el auditor detecta que parece que existan dichas incongruencias materiales. Y otro objetivo es informar de conformidad con esta norma. Definiciones. Número 1. Informe anual. Es el documento o conjunto de documentos preparados habitualmente con periodicidad anual por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias de la entidad. 2. Incorrección en la otra información. Existe una incorrección en la otra información cuando la información está incorrectamente expresada o induce a algún error en otro modo. Y 3. Otra información. Es la información financiera o no financiera distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente, incluida en el informe anual de la entidad. Requerimientos. Obtención de otra información. Inciso A. Se determinará mediante discusiones con la dirección el documento o los documentos que comprende el informe anual y en modo y momento en que la entidad prevé publicarlos. B. Dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y, si fuera posible antes de la fecha del informe de auditoría, la revisión final del documento o documentos que comprenden el informe anual. C. Cuando algún documento no vaya a estar disponible hasta después de la fecha del informe de auditoría, se solicitará a la dirección manifestaciones escritas que se le proponga la versión final del documento. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo les continuaré hablando acerca de los requerimientos. Dice que en esta parte dice que la respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información. Aquí podemos ver que dice la norma que si el auditor detecta que parece que existe una incongruencia material, discutirá la cuestión con la dirección y si es necesario aplicará otros procedimientos para concluir si existe de verdad una incorrección material en la otra información. También si existe una incorrección material en los estados financieros
y el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y su entorno. Cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, solicitará a la dirección que corrija la información. Si la dirección acepta hacerlo, el auditor determinará que la corrección se ha realizado. Y si la dirección se rehúsa, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la cuestión y solicitará que se realice la corrección. Y si el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría y la otra información no es corregida, después de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor adoptará todas las medidas adecuadas. Por ejemplo, la consideración de las implicaciones para el informe de auditoría y comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad acerca del modo en que el auditor prevé tratar la incorrección material en el informe de auditoría. Y también la renuncia al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. También, si el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información obtenida después de la fecha del informe de auditoría, dice que si se corrige la otra información, aplicará los procedimientos necesarios en función de las circunstancias. Y si la información no es corregida después de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor adoptará todas las medidas adecuadas teniendo en cuenta sus derechos y obligaciones legales para intentar que se llame la atención de los usuarios para los que se prepara el informe de auditoría sobre la incorrección material no corregida. Responder cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Si como resultado de la aplicación de los procedimientos de los apartados 14 y 15 que mencionaba mi compañera anteriormente, dice que debe el auditor concluir que existe una incorrección material en los estados financieros o que debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. El auditor debe responder también de manera adecuada de conformidad con las otras normas. Gracias. Continuando con la NIA 720 de responsabilidades del auditor con respecto a otra información, en el apartado 21 nos dice que el informe de auditoría debe incluir una sección titulada Otra información bajo ciertas condiciones. Es de mucha importancia por la responsabilidad del auditor respecto a información adicional que no forma parte de los estados financieros auditados. Algunos de los puntos relevantes que se pueden mencionar son las entidades cotizadas. Si el auditor ha obtenido o espera obtener otra información en la fecha del límite, debe incluir esta sección. Entidades no cotizadas, si el auditor ha obtenido toda o parte de otra información, también es necesario incluirla. El apartado 22 de esta norma nos dice cuando el informe de auditoría debe incluir una sección dedicada a otra información. Esta sección debe contener varios elementos esenciales, como son la responsabilidad de la dirección, la identificación de la otra información, opinión del auditor, descripción de responsabilidades, declaraciones sobre las incorrecciones. El apartado 23 se enlaza con la NIA 705. Establece las pautas que deben seguir los auditores al emitir un informe con una opinión modificada que puede ser con salvedades desfavorables o adversa o una denegación de opinión. Esta norma se aplica cuando el auditor determina que los estados financieros no están libres de incorrecciones materiales o cuando no puede obtener suficiente evidencia de auditoría adecuada para formar una opinión. Apartado 24. Este nos habla que en algunas jurisdicciones las disposiciones legales o reglamentarias pueden imponer obligaciones adicionales al auditor respecto a la otra información. Estas pueden incluir requisitos específicos sobre cómo se debe presentar esta información o incluso requerir que el auditor emita una opinión sobre su fiabilidad.
también nos puede exigir una declaración explícita. El informe de auditoría debe incluir una declaración explícita sobre el resultado del trabajo del auditor en relación con la otra información. Esto implica que el auditor debe comunicar si ha encontrado alguna inconsistencia significativa y cómo ha manejado dicha información. En el apartado 25 nos habla que la NIA 720 se centra en la documentación que el auditor debe incluir al cumplir con los requerimientos establecidos para esta norma. Esto debe incluir documentación de los procedimientos aplicados conforme a la NIA 720 y la NIA 705, que se refiere a las opiniones modificadas en informes de auditoría, como lo expliqué anteriormente. Registrar la versión final de la otra información sobre la cual el auditor ha realizado trabajo que requiere cumplir con esta NIA. Documentar cualquier inconsistencia material identificada en la otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría y las acciones tomadas en respuesta a tales inconsistencias. El objetivo principal de este apartado es asegurar que el auditor mantenga un registro claro y completo de los procedimientos realizados y las conclusiones alcanzadas respecto a la otra información, lo cual es fundamental para garantizar la transparencia y la credibilidad del informe de auditoría. Agradecemos por su amable atención.